presentarles al doctor Edgar López Luna, quien nos dará la conferencia Síntesis de dispositivos optoelectrónicos utilizando ALD. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Y le cedo la palabra al profesor. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir. Agradezco la invitación que me hicieron para presentarles un poco de lo que estamos haciendo. Nuestro grupo está en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en una coordinación interdisciplinaria que se conoce como CIACIT, ¿no? Que es la Coordinación de Investigación para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología situada. Tenemos nuestro edificio propio. En ese es un edificio de 6 pisos en el cual tenemos diferentes departamentos dedicados a medicina, biomedicina, aplicaciones biológicas con énfasis en nanotecnología, gracias, y investigación fitosanitaria también, ¿no? Cosas de agricultura y demás. Entonces, lo que les voy a presentar, nosotros estamos en una coordinación que se llama CARIEM, que es la aplicación para la radiación infrarroja, y tenemos dos grupos de crecimiento o fabricación de cristales, un grupo de MB, una técnica de crecimiento basada en una técnica de evaporación, es haces moleculares en una cámara especial que tenemos ahí, y fabricamos materiales 3N, o sea, materiales de la columna 3 con nitrógeno, como galio, nitrógeno, indio, nitrógeno, y la aleación indio, galio, nitrógeno para aplicaciones en fotoceldas solares y emisión de luz sintonizada en diferentes colores. Y otra técnica de crecimiento, que es la que les voy a presentar, que es el grupo de depósito de capas atómicas. Entonces, este es un trabajo de uno de nuestros estudiantes que se graduó recientemente y es un trabajo muy bonito, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poco el contenido, es introducción, un poco explicarles la técnica de crecimiento, las aplicaciones, una propuesta que nosotros hicimos de un método novedoso de crecimiento que les voy a explicar la importancia que tiene, los resultados, un poco de discusión, conclusiones y al final, ¿no? ¿Cuál era la motivación para desarrollar los materiales que pudieron leer en la diapositiva? Básicamente son con los que empezamos a trabajar, es óxido de hafnio y óxido de titanio, los cuales tienen una constante dieléctrica muy alta, una constante dieléctrica adecuada para fabricación de dispositivos CMOS, ¿no? Que es metal óxido para cosas electrónicas. Entonces, esa es básicamente la idea o el objetivo que nosotros queríamos implementar. Fabricar o realizar una película que tenga buenas propiedades dieléctricas, incluso aumentar el valor de la constante dieléctrica con el método que les voy a explicar a continuación y aplicarlo, ¿no? A dispositivos. Este trabajo pues ya dio frutos, ya tenemos una publicación, la publicación de este trabajo, y aparte la colaboración con otro grupo de investigación ahí mismo en la CIACIT, en el cual ya se aplicó para dispositivos electrónicos, ¿no? Ya son sensores biológicos utilizando el óxido de hafnio, utilizando el óxido de titanio, que se han crecido en nuestros laboratorios. Entonces son dos materiales, es el óxido de hafnio y el óxido de titanio, y tienen sus propiedades cada uno de ellos, ¿no? Esta es la energía del gap, 5.7 electronvolts, es un aislante. El óxido de titanio tiene su constante, su gap entre 3 y 3.23 electronvolts, y tenemos las diferentes fases cristalinas que el óxido de hafnio puede tener de acuerdo a la temperatura de fabricación, ¿no? Esta temperatura es la que nosotros conocemos como temperatura de crecimiento o temperatura de substrato. El óxido de titanio pues también tiene sus dos fases bien determinadas, y estas fases son posibles de obtener de acuerdo a la termodinámica que nosotros estamos utilizando en la técnica de crecimiento para obtenerlo. Sin embargo, también si no se tienen estas condiciones adecuadas, la película o crece de forma policristalina o crece de forma amorfa.
¿Se puede apagar este? Dentro de la industria de semiconductores existe algo que la gran mayoría recurre, que son las famosas aleaciones. Nosotros podemos tener dos extremos, como podemos ver en la gráfica anterior. Podemos tener un material, en este caso, por ejemplo, el óxido de hafnio, el óxido de titanio. Cada uno de ellos tiene sus propiedades bien determinadas. Si nosotros hacemos una aleación entre el óxido de hafnio y el óxido de titanio, vamos a tener una combinación de las propiedades, ¿no? Donde los valores van a quedar intermedios considerando los dos extremos. Entonces, una aleación, vamos a tener diferente concentración de hafnio con respecto al titanio. Como ustedes observan, aquí el elemento en común es el oxígeno. Entonces, la aleación sería una competencia entre los átomos de hafnio y los átomos de titanio, y dependiendo de la concentración o la cantidad de átomos que tengamos en el cristal, van a ser determinadas sus propiedades. Entonces, pues eso sirve para cambiar muchas propiedades, ¿no? Un ejemplo es el índice de refracción, la dureza, el band gap. Esta es una carta de diferentes cristales y las líneas representan la aleación. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un material que está en ultravioleta y otro material que está en infrarrojo y hacen la aleación, pueden barrer desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, pasando por estas energías que corresponden a estos colores. Entonces, si logran fabricar un cristal con esas propiedades y pueden hacer que ese cristal o ese material emita luz, entonces, de acuerdo a la sintonización de la concentración que ustedes tengan, pueden obligar o pueden hacer que el cristal emita en el azul, en el verde o en el rojo, y la combinación de los tres tendrían un material que emite luz blanca, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo se fabrican esos cristales? Pues existen muchos métodos para fabricarlos. Existen técnicas caras, como la técnica de epitaxia por haces moleculares, ¿no? Donde tienen una alta calidad cristalina debido a la forma en cómo se crecen o cómo se están fabricando esos cristales, hasta técnicas relativamente baratas como baños químicos y métodos de esos, ¿no? Sin embargo, pues existe una técnica llamada depósito de capas atómicas. Y la forma típica de fabricar aleaciones, este es un ejemplo, este es un trabajo ya publicado, es un ejemplo de aleaciones, es siempre se va a necesitar un substrato, luego se fabrica el óxido de zinc, luego el óxido de aluminio, óxido de zinc y óxido de aluminio. Esto es capa por capa, una capa de óxido de zinc, una capa de óxido de aluminio, y en promedio vamos a tener una aleación. Dependiendo del número de capas que tengamos de óxido de zinc con respecto al número de capas que tengamos de óxido de aluminio, vamos a tener un promedio de el zinc con respecto al aluminio y vamos a tener un tipo de aleación. Esta es la forma típica de hacerlo por ALD, ¿no? Entonces, pues aquí pueden ver las gráficas donde se cambia las propiedades de acuerdo a la aleación obtenida. En los materiales que estamos utilizando, que es el óxido de titanio con respecto al óxido de hafnio, pues también se han hecho intentos de hacer aleaciones. Este es un espectro de fotoemisión de rayos X. Este espectro lo que nos indica, bueno, la técnica de caracterización lo que nos indica es el estado químico del átomo. La forma de línea de los picos que tenemos acá, que corresponde a cada uno de los átomos, por ejemplo, esta es la línea de emisión del titanio, esta es la línea de emisión del hafnio, son líneas bien características, bien determinadas, tanto en posición de energía como forma, ¿no? El óxido de hafnio siempre va a tener dos cuando esté asociado al oxígeno. Este es óxido de hafnio, este es óxido de titanio. Bien determinadas, entonces al hacer el análisis, por ejemplo el área, podemos encontrar la concentración, la posición en la energía, podemos encontrar su estado químico, con quién está asociado y todo eso. Entonces se utilizan técnicas de caracterización para saber qué tipo de compuesto tenemos, si en realidad estamos formando una aleación o no.
La propuesta que nosotros hacemos es, en comparación con la técnica convencional de depósito de capas atómicas, de tener una capa de óxido de titanio, una capa de óxido de hafnio y una capa de óxido de titanio, de tal forma que en promedio tengamos una concentración determinada, a la propuesta que nosotros estamos realizando, que es el depósito parcial de capas atómicas. Les voy a explicar después en qué consiste. Entonces, vamos a tener, esta es una representación gráfica, zonas de óxido de titanio, zonas de óxido de hafnio, zonas de óxido de titanio y zonas de óxido de hafnio en una dimensión menor a estas de acá, ¿no? Por ejemplo, si aquí queremos contar tres partes de óxido de titanio, necesitaríamos 3 capas. En cambio aquí, en una sola, tendríamos las 3 partes de óxido de titanio con respecto a una de óxido de hafnio. Entonces, ven, una de las ventajas es reducir la dimensionalidad. Aquí, en lugar de tener 3 hacia arriba, tenemos una sola con la misma concentración. Y esa es la propuesta que se hizo y se trabajó y se logró hacer, ¿no? Ahora, la técnica de ALD es una técnica más o menos nueva, empieza a funcionar, empieza a darse a conocer en la década de los 70, un grupo de investigación en Suecia, y es una técnica, ALD, es una técnica derivada de la técnica de MBE. La técnica de MBE, como les había comentado, es muy cara. La técnica de ALD es relativamente barata, de bajo costo de mantenimiento, y es fácil de usar. No se requiere los tiempos grandes que se invierten para hacer un crecimiento por MBE. Utilizando la técnica de ALD es rápido, relativamente rápido fabricar un cristal. Este es nuestro equipo que tenemos en nuestro grupo de investigación. Como ven, es algo muy sencillo. Esta es la cámara de reacción, esta misma, es la cámara de reacción. Este es la línea en la cual entra el gas precursor. Les voy a explicar la cinética en unas láminas posteriores. Y esta es la línea de evacuación del gas precursor. Esta es una vista, estos son los tubos de las botellas de gas precursor, las que tenemos acá. Esta es la línea de evacuación que está conectada a una bomba mecánica. Nuestro controlador electrónico que hace la interfaz con respecto a la computadora para poder hacer el programar y llevar la secuencia de ciclos y poder fabricar lo que nosotros queremos. La gran diferencia, la diferencia que tenemos con la técnica de depósito de capas atómicas con respecto a otras técnicas es estas válvulas que son de respuesta ultra rápida, son de milisegundos, abre y cierra en el orden de milisegundos. Y tenemos los precursores, los gases precursores que están aquí. Estos normalmente son metalorgánicos en fase líquida. Tenemos unas chaquetas que suministran temperatura, calientan el líquido, el precursor, entonces evapora, abre la válvula y por diferencia de presiones, porque aquí vamos a tener una presión debido a la bomba mecánica del orden de 10 a la menos 2 torrs, el gas pues va de mayor presión a menor presión, sale y cubre la superficie de crecimiento. Este es un esquema de cómo está distribuido el sistema de ALD. Bueno, este sistema, pues una vez ya conociéndolo, logramos hacer algunas modificaciones que permitieron realizar la propuesta de crecimiento que estamos haciendo. Este ya es un acercamiento donde están las válvulas de respuesta en milisegundos y la tubería donde se transporta el gas, la tubería hacia donde entra el gas precursor hacia la cámara de reacción. Esta es una fotografía de normalmente cómo se venden los precursores, ¿no? Que son ya
comprados. Sin embargo, estamos en la investigación y en el proceso de desarrollar nuestros propios precursores, porque algunos, debido a que son de reciente creación, son caros. El otro gran parámetro que nosotros debemos de controlar para tener efectivamente un depósito capa por capa es una llamada ventana de temperatura. Esta ventana de temperatura debe ser tal que garanticemos el crecimiento de una monocapa. Ahora, el concepto de monocapa se puede tener diferentes significados. Puede ser una monocapa de cobertura superficial, es decir, la superficie de crecimiento cubrirla únicamente con una capa de átomos, o sea, una película de un solo tipo de átomo. Eso puede ser una monocapa de cobertura superficial. Está la monocapa del compuesto, que corresponde a la constante de red del cristal de lo que nosotros estamos creciendo, ¿no? Entonces, esta monocapa se refiere a la cobertura superficial. Y esta gráfica quizá les ayude a que quede un poco más claro el concepto de la forma o el método de crecimiento. Este es el equipo que les acabo de mostrar en fotografías. Se mete la oblea, es la cámara de reacción. Aquí va a salir el gas precursor, sale el gas precursor, reacciona con la superficie y lo evacuamos con la bomba mecánica. Este es un pulso, el siguiente gas precursor, tipo B, sería un segundo pulso. Y la otra gran ventaja de la técnica es que puede crecer sobre cualquier configuración superficial. Siempre va a seguir el contorno de la superficie. Entonces aquí tenemos ya preparada la superficie, llega en este caso el óxido de el aluminio para formar el óxido de aluminio, se da la reacción entre las moléculas de agua con el aluminio y una vez que ya se cubrieron todos los sitios disponibles ya no hay más reacción. El siguiente pulso tendría que ser de agua para crecer el óxido, reacciona con el aluminio y se forma una capa. Entonces, un pulso del precursor A, un pulso del precursor B nos darían una monocapa. Dependiendo del número de monocapas para formar una constante de red, pues sería el número de monocapas que nosotros podríamos crecer con los pulsos. Entonces, esta técnica también permite un control muy preciso sobre el espesor de la película. ¿Qué espesor queremos? Si ya necesitamos, si ya tenemos en mente un espesor requerido, pues entonces sabemos cuántos pulsos de precursor debemos aplicar para llegar a ese espesor, ¿verdad? Ahora, fíjense, lo que teníamos aquí era óxido de aluminio únicamente, pero si queríamos formar un compuesto, necesitaríamos un tercer precursor. Entonces, con óxido de aluminio tendríamos 2 monocapas. Si tenemos un precursor C para formar un compuesto, serían 3 monocapas. Y el espesor, pues sería la distancia entre el oxígeno y el aluminio y el precursor C o el elemento C para formar el compuesto. 3 capas atómicas, ¿verdad? Con la técnica, el método pasamos de 3 capas atómicas a una sola capa atómica, o sea, reducimos la dimensionalidad, lo cual es buenísimo para lo que las investigaciones en curso de reducir dimensionalidades. Bueno, caracterización de lo que nosotros, de la propuesta de cristal de crecimiento que nosotros hicimos, morfológica, estructural, química y óptica, para estudiar efectivamente y demostrar que tenemos una aleación. Utilizamos 2 gases precursores, el tetraquis dimetilaminohafnio y el tetraquis también dimetil amido titanio, ¿no? Estos 2 precursores van a reaccionar con agua. Si queremos formar óxido de hafnio, vamos a meter un pulso de agua y luego el hafnio. Si queremos formar óxido de titanio, vamos a meter primero un pulso de agua y luego el titanio. Muy similar a la animación que ustedes vieron hace un momento, ¿no?
Entonces, esta es la secuencia de reacciones. Tenemos ya los radicales OH, se mete el precursor, M es de metal, se da la reacción y formamos al final, ¿no?, el óxido que nosotros queremos, el metal con el óxido, esto puede ser titanio o puede ser hafnio, con el oxígeno, ¿no?, óxido de titanio u óxido de hafnio. Y el material o lo que queda de la reacción, ¿no?, el residuo de la reacción. Bueno, como siempre se necesita un substrato para crear un cristal. El substrato que nosotros utilizamos fue el silicio. Cualquier superficie que ustedes expongan al medio ambiente va a estar oxidada, sucia, ¿no? Va a tener vapor de agua y cosas de esas. Si ustedes quieren fabricar algo, quieren poner algo encima, necesitan limpiar la superficie para tener justamente el crecimiento o la adherencia que ustedes van a requerir. Entonces, hacemos un tratamiento de desengrasado. Esto no es un tratamiento químico para limpiar la superficie de óxidos, es únicamente un desengrasado para quitar los óxidos, ¿cómo se llama?, debidos al medio. Es una receta ya bastante conocida, ¿no? Entonces, preparamos las dos formas de crecimiento. Uno que llamamos nanolaminados, que son las secuencias de capa por capa, y nuestra propuesta de crecimiento, que es el recubrimiento parcial de la superficie. Tenemos ya bien establecido un programa en el cual se dan los parámetros en la computadora y se da la secuencia de los pulsos de precursores. Entonces, esta gráfica es una gráfica de un crecimiento típico por ALD, que es lo que nosotros llamamos nanolaminados. El pulso del precursor de oxígeno, que es agua, esto quiere decir que está abierto, se abre por 0.1 segundo y con eso garantizamos que la superficie se cubre únicamente con oxígenos. El siguiente pulso será el hafnio. También un tiempo de apertura de la válvula y garantizamos con este tiempo que la segunda capa, o sea, la segunda monocapa, estará con átomos de hafnio. El tercer pulso será otra vez agua para inducir el óxido y la capa garantizamos que está cubierta con átomos de oxígeno. Y el cuarto pulso será el titanio. Con este tiempo, pues garantizamos que la superficie va a estar cubierta con átomos de titanio. Entonces, vean, tenemos oxígeno, hafnio, oxígeno y titanio. Son 4 pulsos, 4 monocapas de cobertura superficial. Como este es un crecimiento de saturación, de superficie saturada, como vieron en la animación anterior, una vez que la superficie se queda cubierta ya con los átomos y cubre todos los sitios disponibles para que se dé la reacción, ya no se deposita más. Entonces, y el tiempo pues está adecuado, ajustado hasta que se da la saturación. Esta es la cantidad de átomos que se están pegando a la superficie. Tiene un comportamiento exponencial. Llega un momento, de acuerdo al tiempo, en que ya no se va a pegar más. Entonces, con el tiempo calculado, garantizamos que la superficie quedó totalmente cubierta. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos cubrir toda la superficie? Queremos que queden sitios disponibles todavía. Pues lo que hacemos es mover el tiempo y llegar a un punto tal de la saturación en donde todavía todos los sitios disponibles no están cubiertos, ¿no? Y siguiendo esta idea, se calculan tiempos para que la superficie no quede saturada. Hicimos obviamente cálculos para que eso sucediera, un montón de experimentos, y encontramos los tiempos a los cuales la superficie no quedó saturada. Entonces, la secuencia del crecimiento con respecto al crecimiento anterior, al de nanolaminados o al de capa por capa,
tenemos, otra vez iniciamos con agua para saturar la superficie con átomos de oxígeno y luego un pulso de hafnio, pero aquí el tiempo va a ser tal que la superficie no se satura y quedan sitios disponibles. Entonces tenemos una superficie no saturada aún con sitios disponibles y la capa de abajo pues es oxígeno. La capa de arriba es una capa semillena de átomos de hafnio. Si queremos crecer la aleación con titanio, el siguiente pulso tendría que ser titanio hasta saturar la superficie. Se ponen los átomos de titanio y la superficie ya queda saturada. El siguiente pulso pues será agua, ¿no? Entonces, en lugar de tener las 4 monocapas que teníamos con el respecto al crecimiento anterior, únicamente tenemos 3, ¿no? O sea, reducimos la dimensionalidad. Pues ahora, esta es una gráfica de cómo queda ordenada la superficie con respecto a nanolaminados o el crecimiento capa por depósito de capas atómicas y nuestra propuesta de crecimiento, ¿no? ¿Qué necesitábamos estudiar? Necesitábamos estudiar las propiedades de la aleación y saber si efectivamente habíamos tenido una aleación utilizando esta técnica de crecimiento, este método de crecimiento. Si no sucedía, entonces estos dos, pues de pronto, si la superficie hubiera quedado saturada, si el tiempo que nosotros propusimos para que la superficie no se saturara no era el suficiente, entonces estos dos crecimientos iban a ser equivalentes, ¿verdad? Pues hicimos los experimentos para demostrar que efectivamente teníamos una aleación. Esto es una técnica de microscopía de fuerza atómica y utilizamos una técnica en la cual se utilizan campos eléctricos para ver el tipo de compuesto o el tipo de elementos que tenemos en la superficie. Esto es óxido de hafnio, medimos hicimos nuestro barrido en el microscopio de fuerza atómica y esta es la respuesta al campo eléctrico. El óxido de titanio y esta es la respuesta al campo eléctrico. Entonces, la película que fue crecida de forma convencional, los llamados nanolaminados, tenemos nuestra superficie y tenemos la respuesta a campo eléctrico. La película que fue crecida con la superficie no saturada o la de cobertura parcial presenta una imagen de respuesta al campo eléctrico muy diferente a todas las demás. Como ven, en la superficie tenemos zonas de diferente color que representan diferentes intensidades de campo y esto nos indica que, como la primera aproximación, que está bien, ¿no? O sea que sí obtuvimos una superficie no saturada y sí estamos por buen camino para obtener nuestras aleaciones. Entonces aquí tenemos zonas donde tenemos óxido de hafnio, zonas donde tenemos la aleación titanio, hafnio, oxígeno y zonas donde tenemos únicamente óxido de titanio, ¿verdad? Ahora, esto en promedio pues va a tener un gradiente de concentraciones que en promedio pues también nos va a dar una concentración tal de titanio, hafnio y oxígeno. Hicimos reflectividad de rayos X para obtener la densidad de átomos que componen la muestra, el espesor, ¿no? Y la rugosidad de la muestra. Entonces, para cada una de ellas tenemos diferentes valores, diferentes comportamientos de la reflectividad, diferentes espesores también. Y eso pues es debido a la técnica de crecimiento. El nanolaminado, pues obviamente va a ser más grueso que el crecimiento por capas no saturadas, ¿no? Por cobertura parcial. Bueno, esto es para demostrar que sí, efectivamente hay diferentes densidades, tenemos diferentes parámetros que se calcularon. Y otra de las técnicas que también utilizamos para hacer la caracterización, pues es la fotoemisión de rayos X. Y se hizo un perfil de profundidad para saber que efectivamente estábamos creciendo con los espesores que
rayos X nos habían indicado. Entonces, esta es una película de óxido de titanio y quiero que observen la forma de línea a medida que se va haciendo ¿cómo se llama? La medición en función de la profundidad y la señal para los átomos de oxígeno. Tienen una forma bien determinada para el óxido de titanio. La siguiente es para el óxido de hafnio, únicamente óxido de hafnio, ¿no? Una forma de línea bien determinada. Cada pico o cada hombro que vemos en el espectro de fotoemisión indica un estado de asociación del átomo. Como tenemos oxígeno, seguramente estos que están acá este es el espectro de fotoemisión de las películas por capas, los nanolaminados. El titanio sí, gracias. Entonces tenemos nuestro espectro de fotoemisión, los típicos espectros que se pueden encontrar para titanio, hafnio y oxígeno, que son equivalentes a que si tuviéramos óxido de titanio o si tuviéramos óxido de hafnio. ¿Cómo sabemos eso? Por la forma de línea. La forma de línea nos indica los estados de asociación de cada uno de los átomos que conforman la muestra. Esto es de forma convencional por ALD. Cuando nosotros caracterizamos nuestras películas con la propuesta de crecimiento, observamos inmediatamente cambios en la forma de línea. El cambio más dramático está en el óxido de hafnio. Si ustedes recuerdan, la forma de línea es totalmente diferente al óxido de hafnio que tenemos acá. Entonces, esto nos puede indicar que el hafnio está asociado o enlazado al oxígeno, pero también está enlazado al titanio. Entonces tenemos un enlace hafnio, titanio, oxígeno, en lugar de tener un enlace titanio, oxígeno o hafnio, oxígeno. Entonces, esta es la evidencia de que sí obtuvimos una aleación con la técnica o el método de crecimiento que nosotros propusimos. Como les comentaba, ¿no? La forma de línea del óxido de hafnio, totalmente diferente a la forma de línea del hafnio cuando está asociado al titanio y cuando está asociado al oxígeno. Entonces, el espectro de fotoemisión nos indica que la técnica que propusimos pues tuvo éxito. Este es el estado para el oxígeno. El oxígeno pues de por sí no cambia su forma de línea porque o bien está asociado al titanio o bien está asociado al hafnio. Y este ya es un resumen, ¿no?, para cada una de las muestras que tenemos. Pero pues bueno, ya lo vimos. Ahora bien, necesitábamos encontrar otra evidencia para demostrar que efectivamente teníamos una aleación. Para eso pues hicimos elipsometría. Con elipsometría podemos medir los espesores y aparte podemos determinar el band gap y podemos determinar la constante dieléctrica, que es lo que nos interesaba. Medir el band gap también nos interesa porque si hay un cambio del band gap con respecto al óxido de hafnio y con respecto al óxido de titanio, podemos decir que tenemos una aleación. Entonces se determinan, ¿no?, los espectros de elipsometría y se hacen los cálculos necesarios para encontrar la variación del band gap.
este es el modelo que se utiliza, no los voy a aburrir con ello, pero es un modelo un tanto complejo que hay que tener cuidado con los parámetros que se utilizan, porque de no ser así, pues se pueden tener resultados erróneos. Más datos, esto no es un poco aburrido. Entonces, si nosotros considerábamos nuestras películas como capacitores debido a la propiedad de constante dieléctrica que nosotros queremos determinar, cuando crecemos de forma de nanolaminados, pues tenemos capas, óxido de hafnio, óxido de titanio. Entonces se puede considerar como un capacitor o un circuito en serie. Cuando tenemos la propuesta de capas parciales, tenemos entonces un circuito en paralelo, de tal forma que la capacitancia va a cambiar, ¿verdad? La capacitancia resultante va a cambiar, a pesar de que tengamos el mismo tipo de material, solo que la configuración va a ser diferente. Y logramos cambiar la configuración pues con la técnica que propusimos. Como conclusiones, pues logramos crecer la película en aleación con recubrimiento parcial. Tenemos que la evidencia son nuestros espectros de fotoemisión, conocido como XPS, y esta es la gráfica que es algo que demuestra que efectivamente tenemos una aleación con lo que nosotros estamos fabricando. Este es el band gap del óxido de hafnio, crecido pues, de forma convencional, únicamente óxido de hafnio. Este es el band gap del óxido de titanio, únicamente óxido de titanio. Entonces, como ven, estos son los extremos, de 5 a 3. Si nosotros tenemos una aleación, entonces tendríamos valores entre estos dos extremos. Si crecemos por capas, los nanolaminados, pues vamos a tener una aleación, porque en promedio vamos a tener una combinación de óxido de hafnio con óxido de titanio, ¿no? Y va a dar un band gap. Por la forma de crecimiento de capas parciales, pues también tenemos una aleación y tenemos un band gap diferente o un ancho de banda diferente a la forma convencional de ALD. Entonces, sí, efectivamente, tenemos una aleación y aparte reduciendo la dimensionalidad de la película. Con respecto a las propiedades eléctricas, vean ustedes que cuando crecemos por capas parciales hay un aumento, ¿no?, en la constante dieléctrica del material, que es lo que también estábamos buscando, cambiar las propiedades. Cuando crecemos de forma convencional la aleación de óxido de hafnio con respecto al óxido de titanio, sí existe un cambio con respecto al hafnio, pero no tan significante o tan significativo como cuando se crece por las capas parciales. Entonces, como resultado del trabajo que hicimos, se logra demostrar que se puede crecer no saturando la superficie, tener los dos elementos, el titanio y el hafnio, en la misma capa atómica, lo cual indica que podemos reducir la dimensionalidad, podemos cambiar las propiedades electrónicas como el band gap, las propiedades eléctricas como la constante dieléctrica, aumentar el valor y darle aplicación a eso, ¿no? Entonces, como les comentaba, ya existe una aplicación, se diseña y se fabrica, ¿no?, un nanocapacitor interdigital. Y estos trabajos que también sirven como detectores biológicos de anticuerpos y todos los trabajos que salieron como resultado de esta investigación que se hizo. Bueno, pues de mi parte eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas?
Ya no tenemos micrófono, así que... Bueno, principalmente, ¿cuál sería el costo aproximado de un equipo como estos para ALD? Pero aparte de eso, la pregunta real, viendo esta técnica, ¿cuál es el potencial que usted le ve para, por ejemplo, me imagino que está conectado con el café, porque está muy de moda, para hacer el depósito de esas monocapas, pero en arreglos estructurados con lo que es característico del grafeno, ¿es posible o es demasiado aleatorio? No, sí es posible. Aleatorio, cuando haces la fabricación de un cristal, a menos que se sature la superficie, va a ser de forma aleatoria. Sí, es posible. De hecho, ya estamos investigando con otros materiales, como nitruro de galio, como nitruro de indio, la aleación indio-galio-nitrógeno por ALD, aleación de titanio, oxígeno y nitrógeno, también por ALD, siguiendo este mismo método. En ambos casos para aplicación de ya sea emisores de luz, en el caso del nitruro de galio o el nitruro de indio, celdas solares, y el titanio con el oxígeno, con el nitrógeno, también para aplicación de celdas solares. Y hemos tenido buenos resultados, solo que no lo traigo porque está en proceso. Ahora, ¿qué tan caro es? Este equipo de línea costó $1.000.000 aproximadamente. Nosotros hicimos un equipo, lo fabricamos, y el costo es de aproximadamente unos $250,000. Entonces, si se conoce la cinética de crecimiento, si se logra dominar la técnica de crecimiento, se puede diseñar el equipo, se puede modificar el equipo, se puede hacer innovación en el equipo, ¿no? Ahorita tenemos en proceso una solicitud de patente con el equipo que nosotros fabricamos. El que fabricamos está un poco mejor adecuado para hacer este tipo de depósitos de capas parciales. Logramos controlar mejor la dosis del gas precursor que está ingresando a la cámara de reacción. Con respecto a tu pregunta del grafeno, se conocen como materiales 2D, ¿no? Son bidimensionales. Con esta técnica de ALD, es una de las técnicas, supongo, considero más adecuadas para crecer ese tipo de material. Ahora, el ALD está limitado al precursor que puedas utilizar. Y el precursor está limitado a la reacción que se dé en la superficie. La reacción debe de ser posible energéticamente, ¿no? A los parámetros que utilizas de crecimiento. Por ejemplo, tenemos la limitación del equipo que no podemos llegar arriba de 400 grados centígrados. Si la reacción química se logra abajo de los 400 grados centígrados de la temperatura de la superficie de crecimiento, entonces puedes hacerlo. Es una técnica, como les comentaba, relativamente nueva, nace en los 70s, que se ha ido desarrollando poco a poco, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, damas y caballeros. Sí. Gracias. Buenas tardes. Decía que en principio no se puede dirigir o controlar el depósito, dado que en principio sería aleatorio. Me preguntaba qué tal si la preparación de la superficie, o sea, que bueno, está ligada a la elección de sustrato, que supongo en este caso es por las aplicaciones que le quieren dar, si ya va direccionada, es decir, si no solamente es, pues, así nos dicen que se haga, entonces lo modificamos. No sé, si es una superficie metálica, se limpia o se sonica y se hace un tratamiento previo con hidrógeno, por ejemplo, para activar ciertos sitios y de esa manera puedan direccionar el depósito y no tanto depender de lo caprichoso que pueda ser un arreglo. Sí, la forma en que nosotros crecimos fue dejar toda la superficie de reacción, la superficie de crecimiento libre. Sin embargo, sí existen métodos para poder direccionar la forma en que se está creciendo. Una de ellas es litografía,
¿no? Nanolitografía, poner una especie de resina con un arreglo, el que se quiera, se deposita en una zona, después se quita la resina y luego se vuelve a depositar, dependiendo del arreglo que se requiere. Sí se puede tener un arreglo conforme al crecimiento que nosotros querramos, una distribución de las zonas de crecimiento sobre el substrato. Ahora, también se puede preparar el substrato para que quede unas zonas que sí se pueda crecer y otras zonas que no. Pero yo creo que lo más adecuado es utilizar técnicas de litografía o nanolitografía, recubrimiento con resinas y todo eso. De hecho, se está haciendo ya, hay un grupo de investigación que está haciendo nanoantenas y justamente les estamos haciendo recubrimientos sobre zonas bien determinadas que ellos quieren, ¿no? Y lo cubren con resina. Hacemos el crecimiento y luego retiran la resina y queda únicamente la zona libre donde se hizo el depósito. O sea, sí es posible tener un control de la densidad y distribución del crecimiento que nosotros queremos realizar. No sé si hay alguien. Sí, adelante. Porque si no, entonces yo tendría otra. Dado que, bueno, es una técnica relativamente nueva y todo, pero ya tiene sus 40 años. Está joven todavía. Si nosotros quisiéramos, entonces somos igual de nuevos, ¿verdad? En ese sentido, para el sustrato, o sea, ¿qué tan importante llega a ser o qué tan crucial? Pues decíamos aquí, que grafeno, óxido de silicio, o sea, ¿cuál es lo importante de este? Bueno, aquí se utiliza silicio, un tanto más por la, ¿cómo se llama?, tradición que tenemos de crecer cristales. Sin embargo, esta técnica de ALD también permite el uso de cualquier tipo de substrato. No necesariamente tiene que ser un substrato cristalino. Puede ser vidrio, puede ser mica, incluso han hecho recubrimientos sobre tela. Siempre y cuando se pueda preparar la superficie con el tipo de enlace que se requiere. Y se han metido plásticos también, ¿no? O sea, se ha investigado, se han hecho recubrimientos, crecimientos sobre muchos tipos de substrato. La técnica no está como limitada a utilizar un tipo específico de substrato. Se puede meter cualquier substrato para hacer el recubrimiento. Y ya por último, pues aprovechando su amabilidad, cuando habla de la cinética, ¿estamos hablando de cinética química o es decir, con un mecanismo de reacción asociado que podría involucrar cambios de estados de transición o cosas por el estilo, o simplemente sería la cinética de recubrimiento en la superficie? No, es la cinética química. Se estudia la energía necesaria para que se rompa la molécula, el tipo de molécula, el tiempo de crecimiento, ¿no? Si es posible la reacción o no es posible la reacción, todo eso. Porque los precursores están en función de que la reacción sea posible a las temperaturas adecuadas. La otra parte importante de esto es la ventana de temperatura. Si nosotros tenemos una temperatura que no corresponde, podemos tener más de una monocapa o menos de una monocapa. Y entonces ya no estaríamos en el régimen estricto de depósito por capa atómica, que cada ciclo sería la cobertura superficial de una monocapa. Entonces es ese tipo de cinética que se estudia. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, damas y caballeros? Acá. Bueno, si quieres, hablando del tema de los precursores, había escuchado que comentó que estaban ya bien incluso para
empezar, no sé si a producir sus propios precursores, viendo que a lo mejor, no sé si la compra esté limitada o sean no tan accesibles. En torno a eso, no sé qué tanto tengan avanzado, pero ¿cuáles han sido tantas las facilidades y o dificultades que han visto en ese aspecto de ustedes fabricar los precursores? Bueno, uno de los problemas con los precursores es que algunos son caros. Un tanto porque son novedosos y otro tanto porque no se fabrican en México, hay que importarlos y todo ese proceso es caro. Nosotros estamos incursionando en el crecimiento de nitruros de galio, nitruros de indio. El precursor para el indio costaba alrededor de 180,000 pesos, o sea, es muy caro. Lo que se hizo fue, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos que reaccione? ¿Con qué va a reaccionar? ¿A qué temperaturas? Y afortunadamente tenemos una colega que es química, que es muy buena en ese sentido de hacer ese tipo de cálculos, y propuso un precursor con una sal de indio, que es el acetil indio. Entonces, combinado con el hidróxido de amonio, que también era un precursor caro, el amonio era caro, entonces utilizamos hidróxido de amonio. En conjunto dio excelentes resultados, tanto así que logramos crecer nitruro de indio, logramos crecer nitruro de galio y la aleación indio-galio-nitrógeno. Sí tenemos el compuesto, sí tenemos el material utilizando esos precursores, que los fabricamos ahí en nuestras instalaciones. ¿Cuál sería la, cómo se llama? ¿Cómo dijiste el limitante? Tener cuidado con los precursores, porque algunos al combinarse con el oxígeno pueden explotar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido de seguridad. Y básicamente eso, porque los reactivos se pueden conseguir, ¿no? Ahorita el precursor de galio fue una donación de un colega del CIMAF Monterrey, pero pues ya se acabó. También es caro. Y estamos intentando tener un precursor de galio con yodo, ¿no? Yoduro de galio que combinado con agua se forma tetraquis dimetil galio más unos iones de yodo. Entonces vamos a intentar con esos para poder crecer nitruro de galio y tenerlo fácilmente y fabricarlo, ¿no? Muchas gracias. ¿Más preguntas, damas y caballeros? Muchachas, muchachos. ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos al doctor Edgar López Luna, que le voy a entregar el reconocimiento, que dice por su participación en la conferencia plenaria Síntesis de dispositivos optoelectrónicos utilizando ALD durante las actividades del 5º coloquio de investigación en ciencia y tecnología efectuado del 4 al 6 de octubre del 2017. Y un fuerte aplauso.